Hace algunos días estaba leyendo en el Mercurio una nota con el testimonio de varios empresarios con empresas que fueron completamente destruidas en el incendio de Viña. Esto fue el martes, no había pasado ni siquiera una semana desde la tragedia. Pero Miguel Taborga, de Serigrafía Chile, le decía esto a Mauricio Silva, el periodista que hizo la nota. Comillas: ya pasó el duelo, lo que más duele es perder recuerdos. Era como un hijo que criamos por 10 años, pero ya pasó, nos despertamos y estamos trabajando. Cierre comillas. A sus empleados les prometió, además, que todo lo que pudiera conseguir lo iba a invertir en echar a andar de nuevo la empresa y en recuperar sus empleos. Germán Ramos, dueño de una distribuidora de productos lácteos del lugar, con una actitud parecida, que para recuperarse ya sabía lo que tenía que hacer, lo mismo que había hecho 12 años atrás cuando formó la empresa, pero que su preocupación mayor eran ahora los 27 trabajadores que dependían de él. Emilio Leighton, dueño de un taller de desabolladura, que iba a pedir un préstamo porque, lo cito textual, no voy a dejar a mi gente botada. Son 23 trabajadores, 23 familias que no voy a dejar botadas. Me llamaron la atención los testimonios. El objetivo del periodista, supongo, fue buscar empresarios afectados, no buscar empresarios particularmente altruistas. Y a pesar de eso, todos los entrevistados mostraron una disposición firme y decidida a levantarse y una preocupación profunda por sus trabajadores. ¿Por qué quiero destacar este aspecto? Porque creo que llegó el momento de cambiar la mentalidad en relación a las empresas y a los empresarios en general. En primer lugar, porque los empresarios son, por lejos, los que más pueden hacer por las personas damnificadas. El Estado, los voluntarios, las fundaciones podrán resolver necesidades materiales puntuales, pero la seguridad que da tener un trabajo estable, saber que mes a mes habrá plata para vivir y sostener a la propia familia, para recuperar las cosas perdidas, esa seguridad solo la da un empleo. Y por tanto, la primera pregunta para Boric y en general la gente de su gobierno: ¿qué hará el gobierno en favor de las empresas afectadas, sean ellas grandes, medianas o pequeñas, considerando que ellas tienen una capacidad muy superior a la suya, incluso de ayudar? Lo digo porque sería insólito que el Estado, responsable principal de lo ocurrido, se erigiera además en un obstáculo de la principal reconstrucción que hay que llevar a cabo, que es la reconstrucción económica, porque las vidas que se perdieron, lamentablemente, no se pueden devolver. El Estado es el principal culpable, ya diré concretamente por qué. Y por tanto, lo menos que se le puede exigir ahora es que si no es capaz de hacer, al menos que no sea obstáculo para que hagan otro. Porque a eso se dedica la clase política y muy especialmente la izquierda radical, la izquierda carroñera, a poner trabas a la iniciativa privada y a profitar luego, vía impuestos, de todo lo que los ciudadanos ganan a raíz de sus actividades en el mundo privado. A sembrar desconfianza y exacerbar hostilidades, impuestos, permisos, burocracia, regulaciones, cargas que ellos no soportan, pero que no dudan en poner sobre los hombros de quienes producen. Sus ideas, sus propuestas de solución, los conceptos que acuñan, todo viene con la impronta de la dialéctica marxista. Y para eso propongo revisar superficialmente solo 3 pequeños aspectos de la legislación laboral: la indemnización por años de servicio, el aguinaldo y el despido por causa injustificada, para que quede claro cómo esa izquierda antiempresa, pero parasitaria de las empresas, materializa su ideología venenosa. Pensemos primero en la obligación del empleador de pagar, cuando termina la relación laboral con un trabajador, una indemnización por años de servicio. Entiendo que muchas personas cuentan con esto, que es una obligación que impone la ley vigente y que teóricamente beneficia al empleado. No es así y voy a explicar por qué. Pero antes de eso, ¿cuál es la lógica que subyace a la institución de la indemnización por años de servicio? La palabra indemnización es bien elocuente. Indemnizar es compensar, desagraviar, resarcir a alguien de un daño o un perjuicio que se le causó. La palabra indemnizar tiene todo el sentido, por tanto, cuando el trabajador sufrió un accidente que podía evitarse en su lugar de trabajo, o cuando fue víctima de abuso sexual o de cualquier otra forma de injusticia. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una indemnización por cada año trabajado. Y yo pregunto, ¿cuál es el daño que un empleador causa cuando da trabajo o que un empleado sufre cuando lo tiene? No puede progresar un país
que entiende el trabajo como un daño que debe ser reparado, casi como una forma de castigo. No puede progresar un país que concibe las relaciones laborales bajo la dialéctica oprimido-opresor. Dar trabajo es hacer una contribución social, una de las más importantes, y tener un trabajo fuente de dignidad. Y no podemos volver a equivocarnos eligiendo personas con discursos retrógrados como el que tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista. Porque ese discurso no es solo palabrería, se va plasmando en leyes y va configurando una mentalidad. Otro ejemplo de cómo la clase política contamina las relaciones al interior de la empresa. El aguinaldo. ¿Qué es? Un regalo. De hecho, en principio no es obligación darlo. Sin embargo, los tribunales entienden que el aguinaldo se convierte en un derecho, una cláusula tácita, cuando se ha recibido de manera continua a lo largo del tiempo. De nuevo, ¿cuál es la lógica que hay detrás de esto? Básicamente, que basta con el precedente por parte del empleador y con la expectativa por parte del empleado para que incluso esto, que es un regalo, se convierta en un deber. Es la lógica del comunismo, la dialéctica marxista, inquistada en las normas que regulan la relación entre empleados y empleadores de nuestro país, para desvirtuarlo todo, para envenenarlo todo, para introducir en todo un germen de sospecha, para que no haya espacio alguno a la gratitud incluso. Existe también el deber del empleador de tener motivos plausibles para el despido de un trabajador. Estamos tan acostumbrados a estas cosas que nos parecen lógicas. Pero ¿por qué el derecho que legítimamente tiene un trabajador de renunciar a su trabajo porque le da la gana no se le reconoce también al empleador? ¿Por qué uno puede renunciar sin expresión de causa y el otro no puede despedir de la misma forma? Y no pretendo defender la desconsideración por el prójimo como una virtud, sino hacer patente que en parte el proceso de decadencia en que estamos tiene que ver con una mentalidad que se nos ha ido enquistando. Y la mentalidad no es una abstracción, una cosa teórica, es la forma en que entendemos las cosas, es la actitud con que nos aproximamos a los problemas. Y la mentalidad que tenemos socialmente arraigada en relación a la empresa o a la riqueza es la mentalidad de la confrontación, de la sospecha, de la envidia, de la exigencia, de los derechos sin responsabilidad. Mientras tanto, yo pensaba en los empresarios que lo perdieron todo el fin de semana. Habían invertido su capital o parte de su capital en la empresa que se quemó. Probablemente tenían deudas por compras de maquinarias o insumos que no pudieron usar. Asumieron riesgos y hoy deben pagar el costo de la tragedia solos. No los va a ayudar el Estado, sus trabajadores probablemente tampoco pueden hacer mucho, pero aún así están dispuestos a recomenzar y preocupados por las personas que dependen de ellos, muy lejos de la caricatura que hacen de ellos las autoridades que nos gobiernan. La pregunta es, ¿queremos progresar de verdad? Hay que cambiar la actitud. Ahora, ¿queremos progresar? Presionemos al gobierno para que también ahora tome medidas que incentiven la inversión en la zona. Zona libre de impuestos, créditos blandos, permisos express, no sé. Pero al presidente Boric le digo, presidente, si usted no está en condiciones de ayudar, al menos no moleste. Muchas gracias. Por si no hemos dimensionado la magnitud de los incendios, esta es la tragedia con más víctimas de la década. Si en el 27F más de 500 personas murieron, acá hay 372 personas desaparecidas y solo 35 identificados. En otras palabras, hay 337 familias que hoy no saben si la persona que buscan está con vida o no, y si lo saben, no tienen el cuerpo para darle sepultura. El incendio que ha afectado a nuestro país es además el segundo incendio a nivel internacional con más víctimas fatales en los últimos 15 años. En el 2009, en Australia, murieron 173 personas. Esta semana, en una entrevista con Iván Podugi, le preguntaba cómo es que podía pasar esto. Uno tiende a pensar que incendios con muchas personas muertas son los que ocurren al interior de un recinto privado. ¿Cómo podría ocurrir que uno no fuera capaz de escapar? Entonces, hay un problema de magnitud, me decía. La cantidad de kilómetros de la masa de fuego hace que incluso empiece a quemar antes de que lleguen las llamas. La velocidad con que avanza el fuego, la falta de calles y de vías de evacuación de algunos sectores también. Lo cierto es que es el Estado el principal responsable de lo ocurrido y hay que ver qué hacemos al respecto. Vamos por partes. El Estado es obviamente el encargado de la seguridad y por lo visto este ha sido un incendio intencional. El superintendente de bomberos de Valparaíso usó una expresión
bastante contundente, dijo que eran totalmente intencionales. Y el comandante de bomberos de Valparaíso lo mismo, dijo definitivamente esto fue orquestado. Entonces, obviamente faltan antecedentes para saber hasta qué punto, en qué medida se puede responsabilizar al Estado de no haber sido capaz de prever o detener los incendios. Pero lo que es un hecho es que acá hay una cuestión de seguridad y que eso depende de él, del Estado. Del Estado depende también encontrar a los responsables. Sin embargo, acá hay una responsabilidad mucho más directa y posible de demostrar. Los incendios están dentro de las catástrofes que podemos predecir. En nuestro país suele haber terremotos, aluviones, maremotos, incendios. Y a diferencia de los terremotos y los maremotos, tanto los aluviones como los incendios están asociados a estaciones del año, a condiciones meteorológicas y a espacios geográficos que por su naturaleza son de riesgo. Por tanto, si estamos en verano, hace calor y hay viento, el riesgo de un incendio es altísimo. Si hay asentamientos en zonas de peligro o hay bosques, por ejemplo, que rodean la ciudad, el riesgo aumenta. Entonces, lo que quiero decir es que acá hay varias circunstancias que permiten prever, porque aunque uno no sepa cuándo o cómo van a ocurrir, sabe que ocurrirán en algún momento los incendios. Precisamente por eso hay instituciones del Estado que funcionan de manera permanente y reciben recursos permanentemente para enfrentar emergencias como esta. Y una de ellas es la Senapred, que reemplazó a la antigua ONEMI. Según lo que ellos mismos dicen en su página web, su función consiste en, comillas, asesorar y coordinar la de organizar, planificar y supervisar las actividades relacionadas a la gestión del riesgo de desastres del país, comillas, cierre comillas. Por si quedan dudas, esta no es una institución que deba estar en terreno combatiendo incendios. Por ejemplo, para eso están los brigadistas de la CONAF o bomberos. Tampoco es la que tiene funciones de salvataje o de orden público, solo realizan en estas circunstancias carabineros y también militares. No, estamos hablando de una institución que tiene un trabajo de lo que llamamos de oficina en relación a las emergencias. No lo digo de manera despectiva, la definición de las zonas de riesgo para cada una de las catástrofes que pueden afectar a nuestro país es suya. La obligación de tener mapas con los lugares donde hay más peligro de incendio es suya. El deber de advertir es suyo. El diseño de los planes de emergencia es suyo. De cómo se va a preparar a la población para que responda bien a las alertas. De cómo se van a dar las alertas. De qué es lo que se hará en caso de que las comunicaciones se pierdan. Esto pasa siempre cuando hay catástrofe. Los incendios queman antenas. Los terremotos botan antenas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Senapred tiene que rendir cuentas. No tenemos suficientes antecedentes como para poder hacer un juicio definitivo, pero tenemos derecho a saber qué hicieron para prepararse. ¿Pueden demostrar que trabajaron seriamente para enfrentar esta situación y otras durante el año? Esta semana estuve revisando y vi que la Senapred cuenta con 12.000 millones al año, o sea, 1.000 millones al mes para pagar sueldos. Los sueldos de aproximadamente un máximo de 475 personas, lo que da un promedio de 2 millones de pesos. La verdad es que ese podría ser un monto alto o bajo, dependiendo de cuál sea la función de la Senapred. Pero insisto, esto no es para pagar brigadistas o para el pago de los gastos de una emergencia particular, porque esos recursos están asignados en realidad a la Subsecretaría de Interior. Es decir, el presupuesto de la Senapred es para el funcionamiento ordinario de un equipo de gente que, llegada a la emergencia, es la que ejerce funciones de coordinación. La Senapred tiene también atribuciones para celebrar contratos. De hecho, en octubre pasado, el Líbero publicó la noticia de deudas de la institución. 40.000 millones. 12.000 millones correspondían a proveedores de helicópteros y 5.000 millones a un solo proveedor de viviendas. ¿Qué hace entonces la Senapred? Logística. Estuve revisando el tipo de profesionales con que cuenta. 11 periodistas, 3 asistentes sociales,
3 psicólogos, 16 secretarias, curioso. Hoy día muy poca gente tiene secretaria, pero acá hay muchísimas. 18 directores regionales, 16 coordinadores regionales, 21 profesionales de operaciones, 139 operadores de turno, un jefe de gabinete. Y oiga bien, 2 analistas de logística, con sueldos demasiado bajos como para suponer que son realmente expertos en esta especialidad. La impresión con que me quedo, insisto, con que lo que tenemos acá es la información que ellos mismos dan, es que tienen mucho más gente de la que necesitan y mucho menos capacitadas de lo que hace falta. En la búsqueda me encontré también con una infografía, ¿ya?, en que daban cuenta de uno de sus objetivos de la CNAPRED. Seguro que acá intervino alguien de Boric. Hablo comillas: planificar, coordinar y supervisar los instrumentos para la gestión de riesgos de desastre con enfoque de género y de derechos. Sacos de pelota. ¿Será posible que en lugar de tanta porquería ideológica, perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, asuman o consideren la perspectiva de hacerlo bien, la perspectiva de excelencia? Yo creo que antes de hacer un juicio taxativo tenemos derecho a saber cómo se prepararon todas y cada una de las instituciones fiscales para esta situación. Porque no es posible que paguemos durante todo el año para que después nada funcione y no pase nada. Acá hay casi 400 personas desaparecidas y el Estado está cobrando impuestos para estar a cargo de estas situaciones. Espero que el Parlamento ejerza su función fiscalizadora en primer lugar y que Boric empiece a darse cuenta de que acá falta gestión y que la gestión puede ser la que determine que una persona viva o muera. No es un detalle. En los últimos meses del 2019 y durante la pandemia, Sebastián Piñera fue acusado de violador de derechos humanos y asesino. Siempre fue mentira, siempre lo dije, no solamente respecto de él, también respecto de las policías, y hay más. Tales violaciones a los derechos humanos ni siquiera existieron. Siempre fue mentira y siempre fue obvio que lo era. La evidencia disponible de los niveles de destrucción que los manifestantes estaban causando con su violencia no dejaba espacio alguno para suponer que la policía estaba haciendo un uso irracional de la fuerza. Por el contrario, el número de personas que murieron en ese tiempo es suficientemente bajo como para poder asegurar sin margen de error que la acción represora del Estado fue en realidad débil. Los daños que sufrió el transporte y el mobiliario público, la destrucción del comercio, la pérdida de cientos de miles de empleos, el miedo, todo calificado entonces por el propio Boric como protesta social, no fue algo que causara el gobierno o la policía, sino los delincuentes. Los que resultaron heridos en sus ojos fueron bastantes, pero ese era el resultado previsible del uso de armas de servicio que habían sido definidas y legitimadas por el Poder Civil. De hecho, es el Poder Civil el encargado de definir cuáles son las reglas del uso de la fuerza que debe regir el actuar de las fuerzas de orden y seguridad y cuáles son los instrumentos que tienen el derecho y también el deber de utilizar. Si esas reglas o esas normas eran armas, eran inapropiadas, como decía la izquierda extrema en ese tiempo, entonces la responsabilidad recae no sobre los que lo usaron, sino sobre el poder ejecutivo y legislativo. Siempre fue mentira y siempre fue obvia la mala fe de parte de quienes sostenían la hipótesis de las violaciones a los derechos humanos. Entre otras cosas, porque en contexto muy distinto, Boric, Vallejo, Cariola, o sea, el Frente Amplio y el Partido Comunista en general, sostuvieron exactamente el mismo discurso. Lo acusaron de asesino durante el estallido, de asesino en la pandemia, asesino serial. Completamente absurdo. Que ni ellos se lo creían ha quedado ahora al descubierto. Entre los años que lo acusaban de asesino y hoy no ha habido ningún antecedente adicional que justificara un cambio de actitud o de opinión de su parte. No ha pasado nada. No ha habido nada que ahora se supiera y antes no, salvo un cambio de lugar. Pasaron de ser oposición a ser gobierno. Pero este cambio no dice relación alguna con lo que pasó o no pasó el 2019 y el 2020. Hay muchas prácticas de la política que estimo de dudosa moralidad, pero esto, inventar cosas sobre las personas, acusar a alguien de cometer un delito grave, hacer de una situación crítica para la propia ciudadanía, como lo fue la violencia del 2019 y el COVID, una oportunidad política para difamar y sacar ventajas cortas. La injusticia fue grande y así como la izquierda radical no tuvo problemas con acusar falsamente
así también la derecha fue débil, debilísima, en su defensa de la verdad e indirectamente de Piñera. Todos se protegían del riesgo de ser llevados a tribunales internacionales. Todos estaban asustados. Esto lo he dicho 1000 veces, por si acaso, muchísimas, que no solo él no violó los derechos humanos, sino que tales violaciones jamás se produjeron. No fueron errores políticos los que se le achacaron, fueron crímenes. De hecho, varios lo llamaron criminal, le desearon la muerte, lo calificaron de infeliz. Varios que hoy están o estuvieron en el gobierno, no uno que otro tuitero demente. ¿Qué supieron hace unos meses que no sabían entonces? Nada. Son mentirosos, difamadores, oportunistas, buitres de las tragedias que afectaron a nuestro país. Aún así, yo al menos no dejaré de decir que el error más grave de Sebastián Piñera fue el que cometió durante el llamado estallido social. Y me parece gravísimo lo que Chile Vamos intenta hacer ahora, que es reivindicar su actitud como la que es propia de un demócrata. Y me veo en la obligación de confrontarlos porque un diagnóstico equivocado tiene efectos prácticos, como quedó demostrado con el segundo proceso constituyente, bajo la premisa de que, supuesta premisa de que los chilenos querían y seguían queriendo una nueva constitución. Se volvió a abrir un periodo de inestabilidad, se gastaron millones de dólares para llegar finalmente a la conclusión de que en realidad lo de la nueva constitución fue una oportunidad que los chilenos le dieron a la clase política solo porque esa fue la única oferta que ella hizo para recuperar la paz. Paz que por lo demás se alcanzó gracias al COVID, porque la firma del acuerdo fue seguida por numerosos y nuevos actos de violencia. Christian Barken, en su carta abierta y refiriéndose a la actitud de Sebastián Piñera durante el estallido, esbozó la tesis de que el camino escogido por el expresidente fue el camino democrático. Abro comillas. Era más fácil recurrir a la fuerza que a la razón. Habla de una lucidez política cada vez más escasa y habría que ser muy mezquino para no reconocer eso. No estoy de acuerdo. Obviamente, en una república democrática, el uso de la fuerza es y debe ser el último recurso, pero es un recurso que la propia democracia entrega al poder político para evitar cosas como las que tanto daño causaron a los chilenos por la inacción del Estado. Probablemente Barken no quiso deslegitimar el uso de la fuerza, o al menos no fue tan explícito como Evelyn Matei, pero las declaraciones de la alcaldesa son, en este sentido, francamente preocupantes, cuando dice que uno de los legados de Piñera es no haber sacado a las Fuerzas Armadas a las calles durante el estallido social. Abro comillas, él se negó, dijo textualmente, a actuar con más violencia en esos momentos tan duros para el país. En esos instantes reaccionó con un interés impresionante, dijo, agregando que siempre buscó una solución democrática para los problemas de Chile. O sea, lo que dice la mujer que quiere dirigir a nuestro país una vez que termine este gobierno es que en contextos de máxima violencia, como los del 2019, violencia, insisto, que causó mucho daño a millones de chilenos, es un mérito, es algo digno de elogio no haber pedido la intervención de las Fuerzas Armadas. En su opinión, la intervención militar sería un acto de violencia y como contrapartida un acto contrario a la democracia. Más allá de la polémica en relación a Sebastián Piñera, creo que no es oportuno hacer en estos momentos un juicio demasiado tajante sobre su desempeño en la gestión de la crisis, aunque me parece que ese es el aspecto más negro de sus dos gobiernos. Pero, ¿qué confianza puede dar una persona como Evelyn Matei, que en el fondo deslegitima el uso de la fuerza cuando de reprimir la violencia se trata? Porque estas declaraciones tienen una intención retrospectiva, evidentemente, pero también tienen un efecto en el futuro. ¿Qué nos está diciendo Evelyn Matei, candidata presidencial de Chile Vamos? Que de llegar ella a la presidencia, la oposición podría llegar a acusarla de dictatorial si pide la intervención de militares, sean cuales fueren las circunstancias en que eso ocurra. Que las Fuerzas Armadas son un recurso violento, porque si es así, entonces no tiene sentido que existan, porque para eso están, para aplicar la fuerza, para reprimir la violencia. Y no parece exagerado decir que era oportuna su intervención con las imágenes de la época que hay disponible en internet del 2019. Ataques, quemas a carabineros del metro, de supermercados y farmacias que no volvieron a abrir, saqueos de locales, conculcación hasta de las más básicas de las libertades civiles. Actualmente hay más que eso incluso. Acribillamientos, secuestros, desmembramiento de cadáveres, control territorial de narcos. ¿En serio sacar a las Fuerzas Armadas a la calle es un acto poco democrático? Porque si es así,
Entonces es bueno que los chilenos dimensionen el significado, la repercusión que tiene para el futuro este tipo de aseveraciones. Hay muchísimos aspectos que se pueden destacar de Sebastián Piñera. Su eficiencia cambió el destino o la vida de muchísimas personas. Yo misma, muy crítica suya, lo decía hace poco en un video. Pero señalar esto como un legado, no sé la verdad qué quiso decir Barken, porque a diferencia de muchos otros, él fue claro en la condena de la violencia. Pero lo de Evelyn Matei no tiene doble lectura, salvo que ella se refiera solo al contexto particular del 2019 y pretenda hacernos pensar que esa violencia no fue suficiente. Gravísimo, gravísimo que Chile Vamos pretenda blanquear su mega error, porque incluso aunque se hubiera intentado una salida pacífica a la crisis, un acuerdo transversal, no es cierto que la única opción fuera de corte constitucional. De hecho, la derecha podría haber ofrecido una opción propia, como alternativa a la de una nueva constitución, que era parte de la agenda de la izquierda más radical, que había perdido recién la elección presidencial, además. Entonces, la pretensión de que la disyuntiva era o una nueva constitución o la guerra es falsa. El plebiscito perfectamente podría haber ofrecido dos opciones, por ejemplo, reformas sociales o nueva constitución. También podría haber solicitado la opinión de la mayoría en relación a la intervención de las Fuerzas Armadas. Podemos pasar días pensando alternativas, pero propongo estas dos con un solo objetivo. No pretendan hacernos creer, no somos tontos, que acá había solo una opción. No es cierto. Y hoy día lo único que buscan con esta interpretación mañosa de los hechos es no pagar costos en el futuro de lo que a todas luces fue un error. En fin, es sospechoso que Chile Vamos intente justificar lo injustificable, y supongo que tiene un sentido de oportunismo político, que es el de no pagar los costos que debería asumir después del fracaso de este segundo proceso que la mayoría de los chilenos no quería. Creo que hay muchas formas de destacar la figura del presidente Piñera: su capacidad de trabajo, su inteligencia, su seriedad, su eficiencia, la gestión de la reconstrucción, la PGU, y me parece muy oportunista pretender que estuvo bien precisamente en lo que estuvo mal, porque a diferencia de lo que se puede decir de sus méritos, en el error, su responsabilidad está mucho más diluida, porque fue un error de diagnóstico y estratégico compartido por las dirigencias de los partidos políticos y la élite.